Dios les bendiga, mis hermanos. Deseo que estén empezando el día con mucha ilusión, con mucha bendición. Y vamos por el segundo tema de esta lección, la lección 15 del sendero de qué? A ver, el sendero de la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra, así dijo Jesús. Mi palabra es mi verdad, la palabra de Dios. Entonces, miramos que los discípulos fueron humillados por un poder demoníaco, ¿verdad? Por un espíritu, por un demonio. Y ahora el tema que vamos a ver se llama liberados del poder del demonio. Primero, ese demonio humilló a los discípulos, pero ahora vamos a ver cómo es que podemos ser liberados del poder del demonio. Y para eso vamos a estar estudiando Marcos 9, del 14 al 27, y voy al libro. Dice: en aquel momento Jesús regresaba del monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Con los miembros de su círculo íntimo, y se encontró con que 9 de sus discípulos estaban pasando la peor humillación y vergüenza de sus vidas. Jesús se hizo presente en aquella situación que tenían los discípulos. Mis hermanos, cuando nosotros también somos discípulos de Cristo, discípulos de Jesús, y tenemos un problema, Él se va a hacer presente, pero es necesario ser su discípulo. ¿Qué significa ser su discípulo? Seguir sus pasos, los pasos del maestro, acuérdense, ya lo hemos estudiado en algún momento. Seguir sus pasos, eso es lo que necesitamos para ser sus discípulos. Entre tanto que los discípulos sufrían la vergüenza de su fracaso, y aquel padre de familia se sentía morir de impotencia y desconsuelo en su dolor y decepción junto a su hijo que estaba teniendo una tremenda crisis, los escribas, en cambio, disfrutaban ver el escarnio que se hacía de los pobres discípulos, y el público también disfrutaba el espectáculo. Muchas veces nosotros vamos a estar en una situación así, no tal cual como esa, pero en alguna otra situación donde alguien nos va a estar observando, alguien va a aprovechar esa debilidad nuestra para hacer escarnio de nuestra vida espiritual. Alguien quizá se va a gozar viendo lo que nos está pasando. Entonces, nosotros siempre tenemos que estar conscientes de que no porque seamos hijos de Dios no nos va a pasar nada, pero debemos de estar seguros de que Él va a venir al rescate, que nuestro Señor Jesucristo va a venir a nuestro rescate en cualquier situación en la que nos encontremos. Pero es necesario, vuelvo otra vez a lo mismo, ser su discípulo. Entonces continúe leyendo y dice: de repente el estado de ánimo de aquel festín se cargó de tensión e incertidumbre cuando en aquel momento llegó Jesús. Nuestro Señor Jesucristo, con su sola presencia, se impuso en aquel lugar. Se impuso, dice, y todo fue tensión, incertidumbre, todos se quedaron perplejos. Dice, y entonces dice, todos sus enemigos se quedaron callados en aquel momento. Para los enemigos del Señor, dice, fue una gran tensión, pero también se activó la fe. ¿En quién? En aquel padre desesperado que por un momento había pensado que sus esperanzas se habían terminado, pero al ver la presencia de nuestro Señor Jesucristo, ese padre se activó la fe en él. Qué hermoso tener un Señor y Maestro que llega justo en el momento en que más lo necesitamos. ¿Acaso no piensa usted lo mismo, mi hermano? Y esto, dice, no fue ninguna coincidencia ni casualidad, sino que el Señor lo sabía muy bien. El Señor jamás llega tarde. Él siempre llega en el momento justo, aunque para nosotros parezca que ya todo acabó. Él llega. ¿Se acuerdan cuando murió su amigo Lázaro? Ya las hermanas estaban tristes porque le mandaron llamar y él no fue. Pero él llegó en el momento justo donde iba a poder demostrar, más bien manifestar, porque él no tenía que demostrar nada, pero manifestar su gloria y su poder al resucitar a Lázaro cuando ya gedía, cuando ya era un
un ser putrefacto. Si hubiese llegado recién muerto, quizá hubiesen dicho, no, pues estaba desmayado, no estaba muerto, pero miren, el Señor llegó cuando era el momento justo de manifestar su gloria y su poder. De igual forma llega al rescate de sus hijos, cuando somos sus hijos, desde luego, en el momento justo. Dice, el clamor de un padre atribulado por la situación de su hijo enfermo. Él pensaba que estaba enfermo por un demonio que lo atacaba. En aquellas peores circunstancias, ese padre del muchacho, cuando vio llegar a Jesús, no pudo contener su desesperación y decidió ir a su encuentro. No le importó el entusiasmo de la gente ni la risa burlona que estaban haciendo por los discípulos, sino que él fue al encuentro del Señor. Así pues, este padre gritó desesperadamente, pero con todas las fuerzas de su alma y con toda la fe: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu inmundo. Entonces le contó enseguida todo lo que había pasado y el fracaso de sus discípulos. Entonces Jesús libera al muchacho endemoniado. El Señor Jesús, después de reprochar a toda la muchedumbre que estaba ahí, pero también a sus discípulos, la incredulidad, no solo, como les digo, a sus discípulos, sino a todos los que estaban ahí, incluyendo pues a sus discípulos y al padre del muchacho. ¿Por qué Jesús al padre del muchacho le respondió? Porque él no había perdido la fe, se había decepcionado de los discípulos. Sin embargo, cuando vio llegar a Jesús, dice que se activó su fe, por eso fue a su encuentro, si no, no hubiese ido a su encuentro. Pero él estaba decepcionado de los discípulos, no de Jesús, no del poder de Dios. Y cuando lo vio venir, fue a su encuentro. Dice, dice el texto, que apenas lo presentaron delante de él, al muchacho, el demonio, al ver a Jesús, reaccionó sacudiéndolo con más violencia. El Señor le pidió al padre el historial de la enfermedad del chico y él, después que se lo refirió, le dijo a Jesús: si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdalo. Luego este padre clamó diciendo: creo, dijo, ayuda mi incredulidad. Le estaba diciendo a Jesús, creo, pero tenía duda, por eso le dice, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, el padre estaba siendo honesto con Jesús, le estaba entregando todo, le estaba entregando su fe, pero al mismo tiempo la incredulidad que unos momentos antes había tenido al confrontar a los discípulos. Y delante de la multitud, Jesús ordenó al espíritu inmundo que saliera de aquel muchacho y nunca más entrara en él. Una vez más el demonio demostraba su razón de ser. ¿Cuál es la razón de ser del demonio? Hurtar, matar y destruir, ¿verdad? Eso lo dice Juan 10:10. Puede ir usted ahí y leerlo en el Evangelio de Juan. Pero la fe no es algo fuera del alcance de los seres humanos. Fuimos creados con la capacidad de creer. Por eso Cristo le dijo a aquel atribulado padre que creyera, solamente eso, que creyera. Por muy pequeña que sea nuestra fe, si es genuina, hay la posibilidad de que el corazón se ablande y entonces puedan ser curadas nuestras heridas, nuestras dolencias espirituales y, ¿por qué no?, también nuestras dolencias físicas. Solamente necesitamos un poquitito de fe, es lo único que necesitamos. Y esta clase de hoy es corta, los quiero llevar al pasaje bíblico. Les he leído un poco de lo que dice el texto del sendero de la verdad. No se les olvide, el sendero de la verdad. Pero ahora quiero que vayamos a Marcos y leamos el pasaje bíblico en Marcos 9 del 14 al 27. Y la palabra de Dios dice así, en Marcos 9, a partir del 14. Dice, cuando llegó a donde estaban, se refiere a Jesús, los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos
y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole a Jesús, se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo e inmundo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sacude ese demonio o que le sucede esto? Y él dijo: desde que era niño, y muchas veces le echa en el fuego y otras veces le echa en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo por él, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó al padre: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en el joven. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió, y él quedó como muerto tirado en el suelo. De modo que muchos decían: está muerto, murmuraban. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó el muchacho. Así es, mis hermanos, el Señor nos puede levantar, no importa qué tan bajo hayamos caído. Cuando venimos a sus pies, Él nos puede levantar. Por eso es que ahora estamos aquí estudiando su palabra, porque un día estábamos caídos. ¿Quién nos tenía en el suelo? El demonio. Ese es el que nos tenía en el suelo. Nosotros no nos dábamos cuenta, porque estábamos ciegos y sordos. Por eso dice que era un espíritu mudo. Dice que era mudo y sordo. No escuchaba razones. Así estábamos nosotros en algún momento antes de conocer al Señor. No escuchábamos, no. Cuando escuchábamos la palabra, una predicación, oíamos del Evangelio, nos aburría, nos molestaba, nos daba sueño, quizá leer la palabra, nos aburría escuchar a los demás. No sé, teníamos diferentes reacciones negativas. ¿Por qué? Porque no le conocíamos. Mas una vez que le conocimos, el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, ese es el que pone en nosotros el querer y el hacer. Ese es el que pone ese deseo de todos los días buscar al Señor, de cada día aprender más de su palabra, de en cada situación en la que estemos viviendo, antes que nada acudir a Él, antes de acudir a contárselo a la vecina, a la tía, al esposo, a la esposa, a la cuñada, qué sé yo, a la comadre. Primero al Señor. A Él acudimos a entregarle eso, cualquier cosa que sea un problema, un temor, una dificultad, lo que sea. Primero tenemos que ir al Señor, al dueño de todo. Como dijo David: ¿qué le daré si todo es de Él? Todo lo que tengo es de Él, dijo David. Nada le puedo dar, porque todo le pertenece. Entonces nosotros, mis hermanos, así como una vez acudimos a Él y Él nos levantó, ahora estamos nosotros con ese deber de llevarle ese mensaje a todos los demás. No importa que no quieran oír. Acuérdense que la obra no es de nosotros, somos obreros, pero el dueño de la obra es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es el que va a trabajar en esa persona incrédula. Miren cómo este hombre dijo: creo. Pero aunque él estaba creyendo, le estaba pidiendo al Señor que trabajara en su incredulidad, que lo ayudara. Así que, mis hermanos, como seres humanos que seguimos siendo, vamos a tener dudas y quizá podemos llegar a tener incredulidad. Tenemos que estar bien conectados al Señor para no llegar
a ese extremo de tener incredulidad. Y cuando venga la duda, nosotros vamos a acudir ¿a quién? Pues al dueño de todo, para que sea Él el que quite de nosotros esa duda y no nos permita caer en la incredulidad, para seguir sus pasos y seguir siendo herramientas firmes y fuertes para ayudar a otros. ¿Quiénes son esos otros? Los débiles en la fe, los que aún ya habiendo sido salvos, no quieren seguir al Señor, no quieren obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo podemos ayudarles? Siendo ejemplo, dando testimonio. No tiene caso que les digamos nada, no tiene caso que los reprendamos. Ellos son necios, por eso están así. Pero ¿qué podemos ser? Testimonio. Eso es lo que podemos ser. A mí me quedó hace poco que estudié un poco de la vida del rey Josafat, me quedó, por eso les he estado hablando de él, porque me quedó vaya usted, mi hermano, si quiere aprender del rey Josafat, lea Segunda de Crónicas del capítulo 17 en adelante, pero yo le recomiendo que lea todo el libro de Crónicas, pero sobre el rey Josafat va a aprender del capítulo 15 más o menos de su padre, pero específicamente del 17 en adelante. Pero hay un pasaje bíblico en el capítulo 20 de cómo el rey Josafat salió de un problema que tenía tan grande que si usted lo lee, mi hermano, con la ayuda del Espíritu Santo, usted cuando venga cualquier otra dificultad, usted va a saber cómo enfrentarla. El rey Josafat acudió a Dios porque no sabía qué hacer, pero en lo que él hizo, la palabra nos enseña qué es lo que nosotros debemos hacer en una situación difícil. Vaya, mi hermano, y léalo. Yo le recomiendo, lea ese pasaje. Y aquí termina nuestra clase, mis hermanos. Deseo yo que ustedes tengan ese deseo ferviente de buscar al Señor todos los días. Pero ojo, allí con el rey Josafat usted va a aprender que buscar a Dios no significa, que orar al Señor no significa ir y decirle que nos duele y que queremos que nos conceda. No, mi hermano, eso es una oración de novatos, vaya. No es una oración de un verdadero hijo de Dios. Usted vaya y aprenda con el rey Josafat cómo realmente se debe orar a Dios. Que tenga un bendecido día.